Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos una breve e interesante, sería como una clase casi de botánica, un mini curso de botánico anfibio, plantas, con poderes psicodélicos. Y algunas de ellas seguramente las habéis tenido en vuestra casita y no lo sabéis. La mayoría de las sustancias psicodélicas en el mundo están consideradas como ilegales. Pero hay algunas que se saltan la norma, por lo menos en algunos países y otras en muchísimos países. Ni sabemos que nos rodean. Esto simplemente es informativo, no es nada más. Yo particularmente he hecho uso de los hongos psilocibios, en especial de la psilocibe mexicana, también llamada en algunos casos, una de las variedades, como Golden Teacher, y lo he hecho con las microdosis y con las macrodosis. La palabra psicodelia procede de la palabra griega psique, que significa mente o alma, y deloun, que significa revelar. También significa muchas veces que contienen a un dios dentro. Las sustancias psicodélicas que revelan nuestra mente pueden ofrecer un nivel profundo de comprensión. Siempre yo estoy del lado del uso de estos psicodélicos para la búsqueda personal. No lo utilizo ni para quererme mucho con la otra persona chica, ni para irme de fiesta ni cosas de esas. Hay mucha gente que se dedica a eso. Yo no. Todo está bien. Cada uno que lo utilice como quiera. Esto, como he dicho tantas veces, igual que con la meditación, sirve y no sirve, depende de tu consciencia. Podemos ser tontainas, incluso con los psicodélicos. El otro día leí la experiencia de una persona, por ahí os lo cuento, os lo pongo el enlace, está en inglés, pero bueno, con una enfermedad terminal, y que hizo sus 2 viajes y contó su experiencia desde ese punto donde quería saber y preguntarse, primero, la posibilidad acerca de curarse, como, segundo, la razón por la cual tenía esa enfermedad, y la verdad es que sus palabras, una señora de 68 años, eran verdaderamente fascinantes. No todo el mundo tiene esa experiencia, no todo el mundo tiene una buena experiencia, y no es para todo el mundo. Las sustancias psicodélicas pueden ser naturales o sintéticas. Entre los psicodélicos más conocidos están los que ya sabemos: LSD, mescalina, psilocibina y DMT. Algunos de estos psicodélicos pueden ser legales, mientras que otros están prohibidos. Lo que vamos a hacer hoy es revisar algunos, 9, 10, que son súper interesantes. El primero, en el mundo español latino se conoce como rosa lisérgica o camila de elefante. Argyreia nervosa, en inglés Hawaiian Baby Wood Rose. Es una planta trepadera perenne originaria de la India, con grandes hojas en forma de corazón y flores blancas atrompetadas. Las formas atrompetadas son indicativo morfológico de posible psicodélico. Se cree que su compuesto activo es el LSA, un alcaloide psicodélico natural que es el precursor del LSD. Cuando se compara con el LSD, y a pesar de tener una estructura química similar, la experiencia psicodélica de LSA es diferente. Normalmente sus efectos son más suaves que los del LSD y en general ofrece un efecto más lúcido y concentrado. La extracción y posesión de LSA, esa sustancia que contiene la Argyreia nervosa, están prohibidas en la mayoría de los países, pero tener la planta no. Otro muy interesante, el cactus de la mescalina. El cactus de la mescalina, más simplemente conocido como peyote, aunque hay otras variedades como el cactus de San Pedro o la antorcha boliviana, también tiene propiedades psicodélicas. En la mayoría de países del mundo la mescalina es una sustancia controlada y por tanto ilegal. Sin embargo, los cactus que la contienen no. O sea, puedes tener el cactus, lo que no puedes hacer es extraer.
No puedes, me refiero legalmente. En Centroamérica, en México y también en el suroeste de Texas, el cactus peyote tiene una larga tradición de consumo en ceremonias sagradas y rituales chamánicos, y su efecto psicodélico se conoce desde hace miles de años. Otra muy interesante es la conocida como Morning Glory. Es de un color azulado, parece casi una amapola. Se utiliza para referirse a un grupo de más de 1000 especies de la familia Convolvulaceae. Bueno, esos nombres latinos tienen sus historias. Yo siempre he alucinado con los médicos que se saben todas estas cosas en latín. Unas flores que crecen en muchas partes del mundo. Algunas especies de Morning Glory se han consumido con fines terapéuticos y recreativos desde tiempos ancestrales, como la turbina corimbosa y la hipomoea tricolor. También se conocen por muchos otros nombres, como vado negro, entre otros. Hay indicios de que la Morning Glory se consumía ya en el antiguo Egipto, donde se utilizaba como potente afrodisíaco. Se cree que el principal ingrediente activo de la Morning Glory es el LSA, que es similar y precursor, como digo, del LSD, aunque con un efecto más moderado. No es ilegal poseer plantas Morning Glory y de hecho se cultivan a menudo con fines ornamentales. Sin embargo, es ilegal extraer el LSA. Otra que conocéis segurísimo, que se llama salvia. La salvia divinorum o simplemente salvia. Se conoce a veces como la hierba de los dioses o la hierba María. Se considera uno de los psicodélicos naturales más potentes que existen. La planta es originaria de los bosques lluviosos de México. Sacerdotes y chamanes han utilizado la salvia durante cientos de años en rituales sagrados para inducir visiones y experiencias espirituales. Aquí, dentro de poco, voy a empezar a hablar de los misterios de Ulises, de los misterios órficos y los misterios de Ulises, que hay varios libros editados y algunos piezas de arte de la época representativos, ofrecen a un grupo exclusivo de personas, porque era un acto sagrado, con unas bandejas donde aparecen varias cosas. Una es como una rama de trigo, que parece de trigo, y otra un plato que parecen setas. Todas estas cosas existen en la naturaleza desde tiempo inmemorial. Ahora vamos a la parte anfibia. El búfalo alvarius, sapo del desierto de Sonora. El sapo del desierto de Sonora o del río Colorado, Bufo alvarius, es un sapo que segrega un veneno con propiedades psicoactivas. Las glándulas del sapo excretan el veneno que contiene bufotenina y 5-MeO-DMT, que por cierto hay gente que se lo fuma. Contrariamente a lo que se suele creer, el sapo no se chupa, sino que se extrae su medicina, ya que su ingesta es muy tóxica. Algunos consideran este sapo como sagrado y consumen su veneno en ceremonias espirituales. Yo conozco dos personas que lo han hecho y la experiencia es potente, no, potentísima, pero potentísima. Sobre todo los miembros de la Iglesia del Sapo de la Luz. El sapo es originario de California, Arizona y Nuevo México, aunque también se pueden encontrar en algunas regiones de México. Aunque la extracción y posesión del DMT y bufotenina están prohibidas, el uso del sapo por sus efectos psicodélicos es tan poco habitual y se considera tan oscuro que no se conocen muchos casos de su persecución. Yo sé gente que lo ha hecho en España, en México bastante común. Trufas mágicas, estas las conozco, hay muchas variedades. Yo de nuevo utilizo la psilocibe mexicana. Está muy cercana a los hongos mágicos. Las trufas mágicas son el fruto de un hongo subterráneo, Sclerotium, de ciertas especies de setas mágicas. Su aspecto y su sabor son distintos, pero también tienen efectos psicodélicos. Es más, ya os digo que hay varios tipos de setas mágicas, algunas bien potentes. Ahora voy a decir algunas que conozco. Las trufas mágicas Valhalas, potente. Las Atlantis, potente. La Utopía, potente. La mexicana, es la que yo he probado. La Hollandia, potente. La Tamnesis, potente. Trufa Fantasía, Pandora, Pajaritos y trufas mágicas Mokum. Estas son algunas de las que hay.
Su aspecto y su sabor, como digo, son distintos, pero tienen efectos psicodélicos similares a la de los hongos mágicos. Las trufas mágicas pueden aportar una experiencia psicotrópica que va desde ideas pocos habituales, nuevas perspectivas de las cosas, alucinaciones, visiones, descubrimientos y una profunda comprensión espiritual. Me interesa mucho por eso. De hecho, no hace mucho tomé una microdosis que no era microdosis, sino que era doble microdosis, es decir, exactamente no llegaba a 1 gramo de una Golden Teacher, que dicen que es suave y de suave nada. Así que si alguien quiere o está experimentando, que haga pruebitas de pequeño, poco a poco, para ir sintiéndose más seguro acerca de lo que quiere, siempre desde el lado de la búsqueda personal. Como ocurre con otras setas mágicas, el compuesto activo de las trufas mágicas es la sustancia psicoactiva psilocibina. La cantidad de psilocibina y la potencia del efecto pueden variar en función del tipo de trufa, como las que he nombrado, mágica consumida y la dosificación. Una dosificación alta para hacer un viaje, por ejemplo, de las normales, de la Golden Teacher, pues puede ser entre 7 y 8 gramos de trufas. Una microdosis de trufas mágicas de este tipo, de la Golden Teacher, por ejemplo, es 1 gramo. Las trufas mágicas se consideran ilegales en la mayoría de los países, aunque Holanda se puede adquirir legalmente. Otra planta interesantísima es la pasiflora, que también la conoceréis, originaria de ciertas partes del sureste de Estados Unidos y de Centroamérica. La pasiflora es un género de planta con más de 500 especies. Este amplio grupo incluye enredaderas, arbustos y algunas variedades de árboles. Sin embargo, la diversidad de esta especie no es lo que hace que la pasiflora sea un psicodélico muy tentador, sino los alcaloides que contienen sus hojas y raíces. Pero lo que de verdad nos interesa son las propiedades relajantes y calmantes de la pasiflora. Una vez secas, las hojas de la pasiflora se mezclan con agua caliente para elaborar un brebaje irresistible que se cree que calma los nervios y la inquietud interna. Afortunadamente, disfrutar de la influencia relajante de la pasiflora no podría ser más sencillo. No solo está disponible en forma de extracto concentrado, sino que además su preparación y su consumo son legales. Este suplemento herbal se puede tomar como infusión, extracto líquido o tintura. Otra más, el loto azul. Viaja en el tiempo al antiguo Egipto y a las orillas del Nilo, donde abundaba este embriagador nenúfar conocido como loto azul, Nymphaea caerulea, comúnmente asociado con los ambientes festivos y el baile. Lo que los antiguos egipcios no sabían es que los efectos del loto azul provienen del alcaloide psicoactivo aporfina, que no debe confundirse con la apomorfina, que es una sustancia mucho más fuerte. Se cree que la aporfina interactúa con los receptores de la dopamina. El loto azul era y sigue siendo muy apreciado por su carácter afrodisíaco y su capacidad de calmar los nervios. La combinación de esos efectos lo convirtió en una opción obvia para celebrar ritos de iniciación espirituales y mágicos. En la actualidad se pueden disfrutar de estos mismos poderes con el extracto del loto azul, una sustancia que es legal en la mayoría de los países. Y por último tenemos la cana. La cana, que no debe confundirse con el cannabis, es una planta suculenta nativa de Sudáfrica, también conocida como chana o cougoed. Su consumo se remonta a los cazadores-recolectores de la prehistoria. Masticar cana y tragar la saliva resultante provoca un ligero estado psicodélico que se cree que mejora la resistencia física y mental. Aunque ya no hay necesidad de cazar en las llanuras sudafricanas, la cana sigue siendo una droga muy popular para alucinar. La buena noticia es que no tienes que masticarla. Esta planta ahora viene en forma de polvo, planta entera, extracto o incluso en té. En resumen, queridos, os dejo con una sesión psicodélica botánica anfibia de algunas cosas que son ilegales, algunas cosas que tenemos en nuestras casas y ni lo sabemos, de algunas que son legales. Simplemente informativo. Un abrazo grande, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.